Vamos a grabar y compartir pantalla. Ya. ¿Ven todos la pantalla? ¿Sí? Que dice questions. Pero tiene que decir affirmative. ¿Estamos todos en affirmative? Sí. Ya, muchas gracias. Yes. Ya, continuamos. Empezamos entonces. Ya, la clase pasada, ¿cierto? Que fue que algunos estuvieron, otros quizás lo vieron por YouTube. Quedamos en personal pronouns, ¿cierto? Que aquí teníamos una tablita bien explicativa con los pronombres personales, al medio cómo se pronuncia, ¿cierto? A los chilensis dijimos que si ustedes leían ahí los corchetes podíamos pronunciar correctamente estos personal pronouns. Y después teníamos el significado, ¿cierto? En español. Y ahí teníamos que dijimos también que habían pronombres singulares y otros plurales. Por ejemplo, si yo tengo, if I have two cities, si yo tengo dos ciudades, ¿cierto? Y yo quiero reemplazar, por ejemplo, Santiago y Chile, las quiero reemplazar por un pronombre. ¿Qué pronombres serán? Si son dos ciudades. Santiago and Argentina. No, and Buenos Aires, ahí sí. ¿Cuál es el pronombre que yo voy a utilizar para decir que son esas dos ciudades? Sin decir It's. no. No quería ni una. ¿Qué fue eso? Micrófonos apagados y no van a responder. Ya, ¿alguien? They. Muy bien, Nicolás. Muy bien, ¿cierto? They. Dijimos que it se utilizaba cuando hablábamos de una cosa, un animal, una ciudad, un lugar, etc. Pero si teníamos más de uno, ¿sí? Se iban a convertir en they, como dijo ahí el compañero, ¿cierto? En el chat. ¿Qué más? Si tenemos, por ejemplo, dos niñas, yo digo, María and Cecilia are friends. ¿Con qué pronombre lo puedo reemplazar? You. You. No escucho, ¿quién me está hablando? ¿Alguien que quiera responder? You. They. They, muy bien, ¿cierto? Por ellos. Exacto, they are, muy bien, ahí está la frase, ¿cierto? They are friends, muy bien. ¿Por qué hago este ejercicio? Porque muchas veces el sujeto, la persona que hace la acción, no va a estar simplemente puesto con pronombres. I, you, he, she, it, we, you, they. Puede salir María, Cecilia, los perritos, las ciudades, etc. ¿Ya? Por ese motivo hago esta distinción. ¿Se entiende? Any questions? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo? ¿No? Ya, este grupo es más calladito que el otro. Continuamos. With verb be, we have affirmative sentence. And with verb be, we also have three forms to express. ¿Sí? Con el verbo be tenemos oraciones afirmativas y tenemos tres conjugaciones, que son am, is y are, que las pueden encontrar en el título de la lámina. Afirmativas quiere decir que tenemos un pronombre o sujeto, que es todo lo que está en azulito. Luego tenemos, ¿cierto? Verbo be, que ahí está conjugado, y un complemento, ¿cierto? Que me completa la oración, que me ayuda a entender mejor la frase. Tengo así, por ejemplo, I am your teacher, ¿sí? Que yo soy su profesora o su profesor. En inglés siempre es importante que coloquemos quién hace la acción, ¿sí? Porque el verbo no nos va a decir quién hace la acción, ¿ya? En inglés hay que decirlo explícitamente de que ella está haciendo tal cosa o él, bla, 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 ¿ya? ¿Se entiende eso? Que en inglés siempre se tiene que colocar la persona que hace la acción. No podemos omitir esa información, ¿ya? No podemos omitir eso. Tenemos otra frase, por ejemplo, you are in room 7, ¿sí? ¿Qué significa el verbo be? Lo dijimos la clase pasada. Ser o estar.
ser o estar, pero con más ánimo. Si estamos a miércoles. A miércoles, imagínense. Miércoles. Ya. Yo con todo el ánimo y me responden así. Pero no importa. Agradezco su intervención, su respuesta. Súper bien, ¿cierto? Tenemos que significa ser o estar. ¿Y cómo yo voy a saber si es ser o estar mi frase? How can I know if I mean ser o estar in Spanish? ¿Cómo yo sé eso? Por el contexto. Yes, about context. Yes, estaba hablando casi en portugués, disculpen. Por el contexto, ¿cierto? Muy bien, por el contexto vamos a ver, ¿cierto? Si es ser o estar. Por ejemplo, la número 2. La frase número 2, ¿cierto? Ahí, que está sin número, pero va con you. You are in room 7, ¿sí? Si yo lo pienso y digo, tú eres en la habitación 7 o tú estás en la habitación 7. Lógicamente, ¿cierto? Nos va a salir la respuesta y que es con el verbo estar, ¿ya? Pero eso solo para traducirlo al español. Sí, en inglés recuerden que tienen que tener estas dos acepciones, pensarlo, ¿es ser o estar? Y el contexto me va diciendo, ¿cierto? Si es uno o el otro. Si no estoy segura, pruebo ese ejercicio que recién hice. Lo traduzco de ambas formas. Y hay una que me va a sonar súper ilógica, ¿ya? Esa no es. La ilógica, ¿cierto? Va a ser la que no es. Can I go on? ¿Puedo continuar? Ah, ustedes son de chat, no son de micrófono. Ya estoy conociendo el grupo, son de chat, no de micrófono. El otro grupo es de micrófono, todos quieren hablar. Ya, vamos a continuar entonces. La Constanza me dice, ¿es in room o in the room? Ya. Buena pregunta. Si se fijan en el chat, ahí está la pregunta de la compañera. Veamos. ¿Cuál es la diferencia? Muy buena pregunta. In the room, ¿cierto? Es para hablar de forma general, ¿sí? Por ejemplo, you are in the room. Tú estás en la habitación. Pero estoy diciendo qué habitación en específico. Estoy diciendo si es... Pensemos que estamos en un hotel. Pensemos y estamos diciendo que estoy en la 4, en la 1, en la 2. No, simplemente estoy diciendo que estás en una habitación. En la habitación. No especifica cuál, ni de qué porte, ni dónde, ni nada. En cambio, si yo le quito ese de, que está ahí, ¿cierto? Que puso la compañera, ahí yo sí o sí tengo que especificar, ya sea, no sé, el tamaño, cómo se llame la habitación, o en este caso, el número, ¿ya? You are in room 7. Tú estás en la habitación 7. ¿Se entiende? Si yo especifico el nombre, por así decirlo, del objeto, que en este caso, o del lugar, que es la habitación, va sin el de. Por eso va ahí juntito al tiro in room y la característica de esa habitación que es el 7. Si va con el de, no doy más detalles de la habitación porque estoy hablando en general. ¿Se entiende, Constanza? ¿Sí me... Okis. Sí, muy bien. Ese sí lo voy a leer con mucho ánimo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo? ¿Hasta aquí? Any questions? Doubts. Recuerden que es como casi un pincelazo de todas estas cositas que vamos a ir viendo. ¿No? ¿Me dejaron sola de nuevo? ¿Soy Dora la exploradora una vez más? ¿No? No. No, muy bien. Muchas gracias. Ya. Continuamos. Contractions, ¿cierto? En inglés es súper común encontrar contracciones. ¿Qué quieren decir las contracciones? Que son omisiones de letras, ¿sí? Y estas omisiones de letras van a formar una sola palabra, ¿sí? Tenemos dos palabras y de esas dos formamos una. Tenemos acá los pronombres I, you, he, she, it, we, and they. Y tenemos el verbo be, ¿cierto? Que es lo que habíamos visto anteriormente en la estructura. Usamos las contracciones para el inglés hablado, ¿cierto? Spoken English. También para textos informales o amistosos. Y la contracción se va a hacer de la siguiente forma. Si se fijan, en el rojito que está ahí al lado del pronombre, antes de la contracción, vamos a eliminar esa primera vocal, ¿sí? Vamos a eliminarla.
¿Y cómo la elimino? Colocándole un apóstrofe, que es el símbolo que está ahí en negrito, si se fijan después de la flecha. ¿Se entiende la explicación? Como no estoy viendo lo que ustedes, no estoy señalándoles. Yes. Yes, perfecto. Yes. Thank you. Ya, tenemos entonces esta apóstrofe, que va a ser esta comita arriba, ¿cierto? Que va a significar, yo lo pienso así, que se come a una letra, ¿sí? En este caso se comió a todas las vocales del verbo be, ¿sí? Del inicio del verbo be, que son las que están en rojito, recuerden. Entonces, para decir I am, voy a decir am, como que tengo hambre, am, ¿cierto? Como un mordisco ahí, am. Después tenemos you are, va a ser your, que va a sonar muy igual, ¿sí? Que el your de your friend, por ejemplo. Vamos a anotarlo acá en el chat. Denme un segundo que esto se me pega. Ya, your, ¿cierto? Vamos a ver acá en el chat. You are, ¿cierto? La contracción es your y va a ser la misma pronunciación para your. Ahí está el ejemplo. Your cat. Por ejemplo, acá. Your cat. ¿Ya? Tenemos después, para he, she, and it, va a ser el apóstrofe y la S. ¿Sí? Va a quedar his, she's, its. Y el its va a sonar igual que el its posesivo. Si no saben de lo que estoy hablando, no se preocupen. Me interesa que entiendan las contracciones, ¿ya? Las referencias que yo hago son solo para ver si entienden y si no, los vamos a ir viendo dentro de los contenidos de la clase, ¿ya? Así que no se preocupen. Y después tenemos we are y they are, que va a quedar como we're y there, ¿ya? Recuerden que la E final de palabra en inglés no se pronuncia, ¿sí? Es mudita. Por eso en we, ¿cierto? We are, queda en we're. Me quedo solamente con la pronunciación de la R. Lo mismo que con they are, pasa a there. Y ahí una alumna del grupo anterior me preguntó, ¿cuál es la diferencia entre there, ¿cierto? Ese there y there en pronunciación. ¿Alguien me puede decir? Si hay diferencia en la pronunciación. ¿Nadie? ¿Nadie quiere responderme? Es una pregunta, ¿cierto? Sí, pues estoy preguntando si alguien sabe o si existe diferencia entre there, de they are, y there, de lugar, ¿cierto? De allí. ¿Hay diferencia en la pronunciación? Yo mismo le estoy soplando con mi lectura. ¿Hay alguna diferencia? ¿Alguien? Son homófobos. Exacto, son homófonos, son iguales, ¿sí? Entonces también, nuevamente, por el contexto, voy a saber si hay alguna diferencia. Disculpen, me enredé. Si, de acuerdo al contexto, voy a saber si estamos hablando del they are, de que ellos son o ellos están, o de la indicación de lugar de there, que significa allí, ¿ya? Son homófonos, ¿cierto? Que esos son nombres ahí fonéticos medio extraños para algunos que no están acostumbrados a estos nombres gramaticales. ¿Dudas con las contractions? Creo que no es nada nuevo hasta ahora, ¿cierto? ¿Son calladitos? ¿Sí? ¿Continúo? Can I go on? Yes. Yes, gracias. Creo que es el Abraham el único que me acompaña. Muy bien. Yes, me escribe la María Jesús. Thank you. Acá, en la siguiente lámina, ¿cierto? Here we have some examples. ¿Sí? Tenemos algunos ejemplos. No los vamos a leer todos porque ustedes tienen este material en la casa y está la traducción ahí abajito, así que no es tanta cosa, ¿cierto? Que vayamos a leer y a aprender tan así como espectacular. Tenemos en la primera parte, ¿cierto? The pronoun, personal pronoun, con su equivalente al español, y luego en la columna de al medio tenemos number, que es el número. Tenemos primera, segunda y tercera persona del singular, que son los que están marcaditos ahí, ¿cierto? Y después tenemos primera, segunda, tercera persona del plural,
Y por eso yo les hacía la pregunta, ¿cierto? Si hablamos de dos ciudades, ¿a qué corresponden, cierto? Y se convertían a they, me soplaron ustedes. Muy bien. Vamos a pedirle a alguien para que escuchar las voces, ¿sí? Y no escucharme solo a mí, que me lea cualquier frase que escoja. Alguien, voluntario, para Yo, hacer un Miss. poquito... Ya, hable, Nicole. Ya, la primera. I am from Italy. Perfecto. I am from Italy. Muy bien. ¿Cierto? Y ahí está clarita la traducción. Yo soy de Italia. Remember, recuerden que from, esa preposición from, indica procedencia. ¿Sí? Exacto, que me indica movimiento, que es el origen. ¿Sí? En este caso, la nacionalidad o el país. I am from Italy, que soy de Italia. From también puede significar, ¿qué otra cosa puede significar? A ver, ayúdenme. From, Ciudad. Para. o algo más, me falta una más. O de, ya, como lo vemos ahí. Otra más que no me la han dicho todavía. Desde. Exacto, desde. Muy bien. From New York to Brasil, por ejemplo, ¿cierto? De Nueva York o desde Nueva York hasta Brasil, ¿cierto? Muy bien. Desde. Lo que quiero que entiendan con from es que indica movimiento, ¿sí? Desde un lugar a otro, ¿ya? En el caso del país, me indica algún movimiento, por así decirlo, imaginario, ¿ya? Cuando yo digo la nacionalidad, ¿cierto? Casi siempre cuando estoy compartiendo con personas extranjeras o cuando yo estoy en el extranjero, ¿ya? Así que ahí, para que utilicen el from como comodín de movimiento, que significaba desde, de, y ¿cuál más me dijeron? Creo que ahí me soplaron alguna más. Y de, ¿cierto? Como aquí en la frase. From, entonces repito, desde, de, y se me olvida la otra que dije. Creo que solo De. esas dos. De, ¿cierto? Creo que son solo esas dos. Sí. Y una más. ¿Alguien más que me quiera leer? Any volunteer. Voluntario o voluntario obligatorio. Sí, vamos a aplicar el criterio de voluntario obligatorio si no hay voluntarios. ¿Alguien? Por acá, profe, Ya, Abraham. la segunda. Ya. You are my best friend. Perfecto, súper bien. You are my best friend. Muy bien, ¿cierto? Tú eres mi mejor amigo, ¿cierto? Qué tierna la frase. Muy bien, ¿cierto? You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo. Muy bien. Y una más, ahora sí, la última de las últimas. ¿Alguien? Yo, Someone? profe. Ya, lady. He's my husband. Muy bien, ¿cierto? He is my husband. Muy bien, ¿cierto? Frase que podemos utilizar cuando estamos presentando, ¿cierto? A nuestro marido, en este caso, a alguna persona que no lo conoce. Así que súper bien. He is my husband. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Any question about that? No? Ok. No. ¿Verdad que No. ustedes son de chat? No. No son de micrófono. No. Grupo de chat y el otro es grupo de micrófono. Le vamos a poner así para acordarme de los grupos. Ya. Negative sentence. Tenemos también oraciones negativas. Verb be, am, is y are. Pero aquí simplemente le vamos a agregar un not para poder, ¿cierto?, decir que esta frase es negativa. Negativa. Tenemos a pronoun o sujeto, ¿cierto? Un pronombre o sujeto que está en azulito. Luego tenemos el verbo be, que si se fijan hasta aquí es igual que en la afirmativa, sigue en la misma estructura, pero ahora le vamos a agregar un not. Y ahí me va a indicar que es negativa. Y el complemento, ¿cierto?, que es la información adicional que le agregamos a nuestra frase. Entonces yo ahora estoy, no sé, no quiero ser profesora de ustedes y yo voy a decir, I am not your teacher, ¿cierto? No, no soy su profesora. Ahora no quiero serlo. No, no lo soy. I'm not your teacher. Y así con todas. Son los mismos ejemplos de la afirmativa. Ya no pensé mucho en hacer más ejemplos para que entendieran clarito con los colores la equivalencia. Entonces, simplemente agregamos el not después del verbo be. ¿Cierto? El verbo be, recuerden, es el color rojito. Y luego viene el not. Y después el complemento, que es la información adicional.
Any questions about that? ¿Algo? No. No. No? Nothing? No. Nothing at all? No. Perfecto. Ahora, dijimos que en las afirmaciones habían contracciones. Entonces, si en las afirmaciones hay contracciones, en las negativas también. Contractions. ¿Cómo lo abro? ¿Cómo lo abre? Con el micrófono apagado, amiga. Micrófono apagado. Diciendo que nos quedan 10 minutos para terminar. Sí, nos quedan 10 minutos de verdad. Ya. Listo. Ya. Tenemos, ¿cierto? Las contracciones. ¿Qué tenemos? La contracción, que en este caso la vamos a hacer entre el verbo be, ¿cierto? Lo rojito, y el not que agregamos ahora en las frases. En los pronombres o el sujeto se mantienen tal cual. Así, normal como salen ahí, en azulito, sin ninguna modificación. Ahora, vamos a hacer la contracción entre el verbo be y el not. Tenemos la única contracción posible para el I am, va a ser am not. Es el único que va a estar separado, ¿sí? Tenemos el am y el not. Los demás se van a juntar, pero este va a estar isolado, ¿cierto? Ahí separado. Después tenemos you are, he, she, it, is, ¿cierto? Y los demás también, como corresponden. Si yo digo you are not, yo voy a decir you aren't. Y ahí va a estar, ¿cierto? La contracción. Que en este caso, el apóstrofe, ¿cierto? Me va a estar reemplazando a la O. Se fijan que ese apóstrofe siempre se come alguna letra, ¿ya? Es comilón. Va a comerse, ¿cierto? A la O. Para he, she, and it, va a quedar en isn't, ¿sí? Isn't. Y para we are y they are not, ¿cierto? Va a quedar como we aren't o they aren't, como lo podemos ver, ¿cierto? Ahí. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿No? Ya, No. perfecto. Contractions. Recuerden, las contracciones se ocupan en textos informales, ¿cierto? En inglés hablado, ¿cierto? En spoken English. Pero si yo quiero escribir una carta, postular algún trabajo, alguna beca, al intercambio, ¿cierto? Cuando ya pase todo esto podemos hacer muchas cosas como esas. Tenemos que escribir los textos sin contracciones, por extenso, ¿ya? El uso de apóstrofe, esa comita negrita que vemos ahí, indica informalidad. Y si yo quiero escribirle un texto serio, va a ser todo por extenso, sin contracciones, ¿sí? Como lo vemos ahí en el ejemplo, vamos a retroceder un poquito, como en estas frases de acá. Si yo estoy escribiendo un texto y yo quiero decir que yo no soy su profesor, porque es un texto súper formal, es la directora de un colegio, piensen, ¿cierto? En mi caso, yo voy a decir, I am not your teacher, ¿sí? Porque es súper formal el texto. Pero si yo estoy chateando o estoy escribiendo con mis amigos, yo perfectamente voy a utilizar I'm not your teacher, ¿cierto? Con la contracción. ¿Se entiende esa idea de formalidad e informalidad? Lo más común, Yes. ya, muy bien. Lo más común en inglés es que se ocupen contracciones. Solamente cuando es escrito, como les dije, en textos serios, en los diarios también pueden encontrar, ¿cierto? Si ahí buscan en internet, lo van a encontrar sin contracción, porque son textos formales. Pero en el común de la gente, la mayoría de la gente usa contracciones para todo, ¿ya? Solo esas excepciones de contexto, ¿cierto? Si es formal o informal. Verbo be, ¿cierto? Aquí un pequeño resumen de lo que acabamos de ver, afirmativas y negativas. Affirmatives, ¿cierto? Tenemos ahí una columna que está, ¿cierto? Con el I am, you are, y al ladito las contracciones, ¿sí? Y tenemos ahí un complemento que dice European, que son los europeos, ¿cierto? I am European, you are, bla, bla, bla. Y el negativo podemos encontrarlo como, ¿cierto? Como I'm not, she, he is not, ¿cierto? También ahí hay otra forma de contraer, si se fijan. La contracción que sale aquí mantiene la contracción de la afirmación. ¿Se fijan en eso? Veamos por ejemplo, el he, she, and it. Vean la afirmación. En contracción tenemos his,
she's, its. Y en el cuadrito de negación tenemos his, she's, its y el not. ¿Qué quiero decir con esto? Lo voy a anotar en el chat. Tenemos dos formas de contraer en inglés los negativos. Puede ser she isn't, así, es lo mismo que yo diga she's not. ¿Se entiende? Miren, ahí está en el chat para que lo vean, lo que les acabo de explicar. Recién vimos en el cuadro de las contracciones que es she isn't, ¿cierto? Pero también existe otra contracción que se va a hacer igual que en la afirmativa y simplemente le voy a agregar el not, como she's not. ¿Me entienden? ¿O lo explico nuevamente? ¿Se entiende? Sí, se Muchas entiende. gracias, Constanza. Gracias. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquiera de las dos opciones que utilicen para las contracciones en negativo va a estar correcta. ¿Ya? Si van a contraer el verbo y el not, como en el caso de isn't, o si van a contraer el pronombre con el verbo. Va a quedar she's not. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones es correcta. Vamos a continuar, que nos quedan unos cuantos minutitos. Questions, preguntas. Bien parecido a las afirmaciones, solamente que damos vuelta a unos elementos. Questions, comenzamos con el verbo be, inmediatamente, ¿cierto? Con lo rojito. Y verbo be, luego un pronombre o el sujeto quien hace la acción, y un complemento, ¿cierto? Y una question mark, que es el símbolo de interrogación. ¿Ya? Tenemos entonces verbo be, a pronoun, and a complement, ¿sí? Que ahí vamos a ir haciendo la frase. Por ejemplo, a mí me dio amnesia y yo llego a una clase y pregunto, ¿Am I your teacher? ¿Qué me van a responder ustedes? Si yo pregunto, ¿Am I your teacher? Yes. You are. Yes. Yes, you are, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Yes, you are. Sí, usted es la profesora. Un día quizás, ¿cierto? Que llegue ahí con amnesia o qué sé yo les puedo preguntar eso. Si se fijan, el orden se invierte. Verbo, pronombre, complemento. ¿Dudas hasta aquí con las preguntitas? Veamos el chat. Yes, profe. ¿Puede ser solo yes? No, pues, si usted no quiere que yo sea su profesora, ¿qué me va a decir? ¿Qué me puede responder? A ver, veamos quién me habló. La Constanza parece que me hizo la pregunta. Ya, Constanza. Si yo, por ejemplo, les pregunto lo mismo. No, profe, Dígame. ya voy a hablar. No, lo que pasa nomás, es que pues. me refiero a que si solamente puede ser yes o tiene que ser yes, you are. Ah, ya, perfecto. Ya, súper bien. ¿Cierto? Pueden ser yes or no answers, ¿cierto? Pueden ser respuestas de sí o no. Pueden responder solo con yes o no. Se puede, ¿ya? Pero ¿qué es lo más apropiado? Es que siempre respondan con el yes, you are, en este caso, o no, you aren't. ¿Por qué? Porque así le dan al interlocutor, ¿cierto? A la otra persona, le dicen y le muestran que sí saben responder primero, y además porque lo van a hacer de forma correcta. Pero como aquí o aquí en español, ¿cierto? Que acortamos las cosas, podemos responder si estamos apurados, si no queremos simplemente responder de forma completa porque no nos da la gana, podemos responder yes or no. Pero lo apropiado es que sea yes y lo que vaya, ¿cierto? Ahí con la forma correcta que vamos a ver, ¿cierto? En las próximas clases, cómo responder adecuadamente según el contexto. Si yo estoy hablando con amigos, da lo mismo si respondo yes, you are, no, you aren't. Da lo mismo, si son amigos. Pero si estamos en otro contexto, quizás más académico, les recomiendo que respondamos, ¿cierto?, de la forma apropiada. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo? ¿No? ¿Nada más? Ya. Se nos está acabando la hora.
Sí, nos quedan 30 segundos antes que se termine la clase. La próxima clase no va a ser programada, porque si no me corta la clase y me corta la fluidez y ando así como apuradita y a mí no me gusta, ¿ya? Así que la próxima clase, a última hora les mando el link como a las 7:30 y ahí ustedes ingresan, ¿ya? Sí, no nos pasó que nos cortamos, eso es lo bueno. Y recuerden estar conectados ya 5 minutos mínimo antes de la clase. La lista está en el Excel, que yo lo voy a poner ahora en el grupo. Voy a esperar hasta las 9 para que se anoten en la lista de asistencia. Y eso, estoy hablando